Es un centro de medición. Los centros de medición son los sitios donde se mide el gas. La empresa distribuidora entrega el gas a cada usuario y para poder realizar el cobro, entonces es necesario medir el gas. El gas se mide en unos equipos denominados medidores de gas, los cuales van ubicados dentro de unos armarios, nichos o gabinetes. Los nichos o gabinetes pueden ser individuales o pueden ser horizontales múltiples. Existen nichos o gabinetes que son herméticos, digámoslo así, que se instalan piso a piso cuando estamos en zonas comunes con la finalidad de evitar fugas a esa zona común. Tenemos también el caso de registros, gabinetes. Esto es muy común en zonas donde por espacio público el tráfico de las personas puede dañar el centro de medición o la gente se puede herir en estos armarios. Entonces, por lo tanto, se colocan altos también por problemas de vandalismo. En este caso, pues aquí tenemos un regulador, este se llamará un registro, y en la parte de encima tenemos un centro de medición. Observamos entonces la protección que tienen las tuberías por ser zona externa. Tenemos tubería protegida con canaleta. Esto para evitar el robo de la tubería es muy común en zonas, sobre todo en zonas que son zonas con problemas sociales. Bien, tenemos, como vemos aquí, un sistema de medición con muchos medidores. Cada uno deberá, según dice la norma, norma NTC 2505, cada uno deberá estar marcado con el apartamento al cual surte el gas. Es decir, debe estar debidamente señalizado y el gabinete o el armario pues deberá decir cosas tales como prohibido fumar o no fumar, peligro gas, en fin, cosas de ese estilo que guíen y orienten a la gente hacia a que se está tratando, orienten a la gente a que se está tratando con un fluido que, aunque es muy seguro, puede ser muy peligroso. Bien, las famosas acometidas, aquí tenemos la acometida, lo que veíamos la vez pasada, estas acometidas que tenemos aquí, estas acometidas, esta derivación, estas que tenemos aquí, parten de una línea como esta que se llama el anillo y llega hasta el gabinete. Para un edificio, es una pregunta muy frecuente, para un edificio, ¿cuántas acometidas debo tener? Lo normal es que para todos los usuarios de los apartamentos haya una sola acometida. De ahí se instala algo que se conoce como una línea matriz, como es este caso, la cual lo normal es que discurra bien sea a través de la fachada o bien sea a través del parqueadero y un buitrón con el fin de distribuir el gas a los diferentes apartamentos o usuarios. Hola a todos, soy Gustavo Serna, de nuevo con ustedes después de un breve receso. Regresamos y continuamos a analizar normas y aprender sobre el área del gas. El gas y la energía en términos generales, pues siempre hablamos de gas y energía y en realidad pues también de instalaciones técnicas. Te invito a que te unas al canal y aprendamos juntos. La idea es compartir para que todos aprendamos. Bien, el tema de hoy son centros de medición para redes de gas. El centro de medición, como bien sabemos, o si no sabes, este es el sitio donde va alojado el medidor de gas. Este medidor de gas es muy importante porque pues, para la empresa distribuidora allí se hace el conteo de lo que se consume en gas y el cobro que nos va a llegar en la cuentecita. Vamos a mirar acerca de la normativa y recomendaciones
o sea, la normativa que hay referida a los centros de medición. Muy bien, empecemos. Nos dicen, ¿cuál es la función del centro de medición? Pues allí es donde está instalado todos los elementos necesarios para medir y controlar el gas. De una parte, pues el gas viene por aquí, ahí donde te estoy señalando, entra una presión entre 20 y 60 psi. Y aquí adentro de este cajoncito, del cual vamos a hablar mucho, está alojado el regulador. Ese regulador coge la presión que entra de afuera, que nos garantiza la empresa distribuidora entre 20 y 60, y la reduce la presión, y esa presión sale aquí bien sea a 23 milibares si fuera el caso de una regulación en etapa única, o sale como es el caso ahí, porque ahí va a salir hacia un montante del cual estaremos hablando también pues en una serie de videos que planeo estar publicando constantemente. Sale a 140 o 350 milibares. Eso lo establece la norma 3838. Para tu conocimiento, entonces, recordemos que un PSI son 70 milibares, y si viene aquí entre 20 y 60 PSI y sale aquí a 140 milibares, serían 2 PSI, o si sale a 350 milibares serían 5 PSI. Eso lo establece pues, la norma NTC 3838, la que habla de presiones de operación. Muy bien. El material del cual debe estar hecho el gabinete es el material incombustible. Bien sea, debe ser un material, bien sea mampostería, que sea incombustible, o metálico. Eso lo dice la norma. Adicionalmente nos dice que estos centros de medición pues deben tener unas medidas determinadas dependiendo de lo que vayan a contener, porque como podemos ver, tenemos ahí un centro de medición individual. Realmente en ese gabinete que estás viendo ahí, pues a pesar de que tiene el tamaño, pues normalmente tiene un tamaño de 40 aquí, 40 en esta parte, y el fondo viene siendo como 16. A pesar de que tiene esas dimensiones, pues muchas veces se utiliza en muchos edificios para alojar aquí el regulador de primera etapa. O sea, como en este caso, ahí se va a alojar un regulador de primera etapa. La función entonces de ese gabinete es proteger esos elementos que están ahí. También se le conoce como nicho. Bueno, este centro de medición o gabinete o centro de regulación, lo podríamos llamar más exactamente centro de regulación o centro de regulación y medición, debe ser entonces de material incombustible. En este caso está pintado, la pintura que tiene es una pintura electrostática. La lámina puede ser calibre 16 o 18 y debe estar dotado pues de una serie de ventilaciones como las estás viendo aquí. Estas ventilaciones siempre deben estar hacia el exterior. En caso de que el gabinete esté montado, como existen varias configuraciones, piso a piso, a través de un buitrón instalado allí, entonces deberá estar ventilado, pero al exterior de la edificación. Jamás podrá estar ventilado hacia las zonas comunes. Bueno, las medidas de este gabinete, decíamos, depende de lo que va a contener. Puede ser que sea de estas medidas que son aquí 40 por 40 y de fondo 16, o puede ser que sea, por ejemplo, un gabinete vertical como el que estás viendo. En este caso, pues entonces ya no van a ser 40, pues las medidas ya no van a ser 40 por 40, sino que aquí en esta parte que te estoy señalando, debería ser el doble, ¿cierto? Debería ser 80, debería ser este tamaño aquí, debería ser 40, y el fondo debería ser 16. ¿Serán los únicos medidores que existen? También existen, ¿no? También existen medidores que son horizontales. Es más, pueden existir dependiendo, el gabinete se manda a hacer dependiendo de la cantidad de medidores que se vayan a instalar. Muy bien, la altura del centro de medición, respecto al piso, está aquí hacia abajo, debe ser mínimo de 50 milímetros. Ojo con eso, eso lo dice la norma. 50 milímetros, es decir, 5 centímetros. No confundir las unidades, 50 centímetros.
Obviamente, pues no vamos a colocar esto a ras de piso, ¿cierto? Porque si nosotros colocamos esto a ras de piso, ¿qué pasa? La humedad llega y en un momentico se corroe esta base de este medidor y no vamos a tener que hacer una reposición muy rápida. Entonces, por eso lo que se acostumbra son 30 o 40 centímetros esta distancia que te estoy mostrando. Muy bien. Estos gabinetes deben tener un tornillo de seguridad, ¿sí? Fácilmente un tornillo de seguridad, deben estar ventilados, deben estar señalizados. Como se está instalando apenas, pues no está señalizado, pero debe colocarse aquí la dirección de la residencia o el apartamento al que corresponden. Ahí debe tener esa, ¿cierto? Debe estar debidamente señalizado con un marcador de tinta indeleble. Muy bien, deben estar alejados estos gabinetes de materiales, de depósitos de combustible. No pueden estar cerca de depósitos de combustible. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un material combustible y si lo juntamos con otro material combustible, pues imaginémonos ahí. Los reguladores que se montan aquí al interior de estos centros de medición son reguladores que son de venteo, es decir, cuando se siente acosado el regulador, él ventea hacia el exterior. Como dijimos, entonces podemos tener medidores, centros de medición que sean horizontales como el que estamos viendo aquí, múltiples centros de medición como el que estás observando aquí. Este ya lo habíamos visto, este ya lo vimos. Podemos tener caja registro, esto nosotros lo llamamos caja registro. ¿Por qué será una caja registro? Pues eso es donde está el regulador. Por ejemplo, aquí se observa muy claramente regulación en dos etapas. Aquí está el regulador que recibe el gas de afuera entre 20 y 60 psi, lo reduce la presión, y aquí está el regulador de segunda etapa. Puede ser que sea regulación en dos etapas. Supongamos que esto sea un local comercial, lo más probable es que sea así. Entonces el regulador de primera me va a reducir la presión entre 20 y 60 psi que me garantiza la empresa distribuidora allí, me lo va a reducir aquí hasta 2 psi o 5 psi. Lo normal es que sea 2 psi. Entonces aquí hay un regulador de primera y esta cajita es exclusiva para ese regulador, para la válvula, es para eso exclusivo. Aquí estará el medidor, aquí está el medidor y aquí está el regulador de segunda etapa. Y adentro estarán los equipos. Entonces cada equipo, para que funcione en óptimas condiciones, debe tener una presión constante, y para que tenga una presión constante, entonces deberá tener obviamente un regulador de presión que garantice esa presión constante. Ese está junto a la válvula de cierre. Ese es el regulador de tercera etapa. Aprovechamos entonces, si viste ahí, cómo sería una regulación en tres etapas. Bien, estos centros de medición deben estar alejados de equipos, de artefactos eléctricos. Tienen que estar alejados de artefactos eléctricos, deben estar alejados de interruptores. Las cajas eléctricas deben separarse de este sería, por ejemplo, una caseta, un armario. Este tendría que ser un armario. Debería armársele aquí, digamos aquí alrededor, debería llevar una mampostería resistente, una estructura resistente, y dependiendo de si está la intemperie, pues debería llevar una loseta con un cortagoteras, en fin. Pero debe estar protegido de la humedad, debe estar protegido de golpes. El centro de medición debe estar... debe ser protegido de posibles descargas eléctricas. Entonces estamos hablando de que las cajas eléctricas deben estar separadas por ahí 50 centímetros como mínimo. Una caja eléctrica de un centro de medición, 50 centímetros. Eso es lo que recomienda la norma. Muy bien. El caso, por ejemplo, aquí de cuando tenemos un gabinete que sea totalmente en un buitrón. Aquí tenemos un buitrón. Vemos este tipo de gabinete que es un gabinete hermético. El gabinete es hermético porque va a dar a una zona común. Aquí estamos mirándolo del lado de adentro del buitrón, ¿cierto?
Aquí en esta salida se van a colocar los medidores de gas. Ahí es donde van a ir los medidores de gas y con sus respectivos reguladores. Entonces aquí iría el regulador de primera etapa. Esto sería el montante, por ahí se va el gas por la losa hasta llegar al buitrón y por el buitrón sube. Y aquí este gabinete debe ser hermético, es decir, el venteo de los reguladores de aquí debe dar al buitrón y no debe dar al lado opuesto de lo que estamos viendo, porque ese sería una zona común. Entonces ese buitrón se recomienda, digamos, las empresas de servicios recomiendan que ese buitrón sea ventilado en la parte inferior y superior y al exterior. La norma inclusive dice que debe ventilarse al exterior. Inclusive hay un área específica para esa ventilación. Bueno, los centros de medición no pueden estorbar, o sea, los centros de medición deben ubicarse en zonas que sean, por ejemplo, a ver aquí este es el caso más claro. Este gabinete, si lo coloco aquí en la parte de acá, me va a estorbar el paso, entonces el paso peatonal, o sea, por lo que se ve y se utiliza mucho esta configuración y la empresa distribuidora, por ejemplo en Medellín lo acepta, es que se coloque el gabinete aquí arriba. Esto debido a que este gabinete colocado aquí en la parte de abajo sería un estorbo. Inclusive yo caminando a veces por la vía, en cierta ocasión me rayé la mano, digamos, con una punta de un gabinete que estaba, digamos, muy salido. Entonces el espacio público no permite en esas zonas demasiado transitadas, sobre todo, que este gabinete se coloque aquí en esta parte. Entonces por eso esta configuración va aquí. Entonces, ¿qué dice la norma NTC 2505 al respecto? Que es la norma que se encarga de esto. Entonces dice que debe permitir actividades de libre circulación, debe permitir actividades de mantenimiento, de fácil mantenimiento, fácil reparación, fácil montaje, reposición también cuando haya que reponer algo, en fin, bueno. Y debe estar alejado pues de materiales combustibles, tomas eléctricos y demás asuntos. Bien, entonces en el próximo video vamos a calcular la ventilación de centros de medición, tan importante porque como hemos dicho varias veces, la ventilación es supremamente importante. No podemos dejar que se acumule gran cantidad de gas dentro de los armarios de los nichos, porque pues se crea una atmósfera explosiva. Entonces siempre debemos tener ventilación, de cuánto debe ser esa área de ventilación, cómo hacemos para ventilar. Muy bien, te invito entonces a que te suscribas al canal. No sé si te habrás suscrito ya, te invito a que te suscribas, le das ahí a la campanita y te llegan los videitos, cada vez que publiquemos te llegan. Comparte en las redes sociales, la idea es que todos aprendamos, armemos una comunidad, participemos todos, participa. Si te ha servido el video de algo, pues dale visto bueno. Empecemos a participar y aprendamos entre todos. Hasta la próxima.